I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, Mariona Ortiz, bienvenida a este Psych and Roll episodio 135. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues muy bien, muy contenta que hayáis pensado en mí, la verdad. Bueno, contento yo de poder mantener estas charlas, que como te decía antes, no han sido pocas las personas que me la han solicitado, así que yo me debo al público que sigue este programa. Y Mariona, hace bien poquito saqué una baraja de cartas con un compañero psicólogo que, bueno, tiene un proyecto, se llama Somos Barullo, que simplemente va dirigido a mantener buenas conversaciones, ¿no? La baraja contiene 50 preguntas y, bueno, yo un día le dije, oye, ¿por qué no hacer algo orientado a deporte? Para que, yo qué sé, jugadoras, entrenadores, equipos puedan, mediante la conversación, bueno, intentar conocer un poco más tanto a las compañeras con las que comparten vestuario como los entrenadores a las jugadoras, viceversa. Entonces dije, oye, ¿por qué no en esta temporada del podcast arrancar con un toquecito de azar y arrancar con una pregunta de las 50? No sé si eres muy de carta o... Sé Me que gustan, tú eres sí, sí. disfrutona, te gustan mucho las buenas conversaciones, Eso entonces siempre, no te eso sonará, siempre. no te sonará raro, pero bueno, creo que es interesante comenzar con algo de azar. Y precisamente, hablando de disfrutar, ¿no? Mariona, ¿estás disfrutando del camino? ¿De verdad es el camino donde quieres estar? Empezamos ya Pues profundos, entonces ¿eh? hemos Ostras, tío. entrado, nos hemos metido en el Momento, ¿eh? foso ya, en el foso Claro, o del sea, existencialismo, ¿eh? dame 3 minutos al menos. Eh, ahora sí, ahora sí, pero he estado, te puedo decir, más de la mitad de mi carrera donde sentía que estaba en un sitio que no me hacía feliz. Y sí que es verdad que, bueno, que gracias a la terapia y a, bueno, a reubicarte y a entender muchas cosas, ahora sí que hace ya, pues se puede decir unos 4 años donde ya sí soy feliz y que creo que estoy donde tengo que estar. Al inicio, pues ya había una inconsciencia, cuando empiezas de que, bueno, que vas haciendo, pues, un poco por inercia y porque, bueno, las cosas van pasando y no te paras a pensar realmente hacia dónde vas. Tienes sueños, tienes metas, tienes, bueno, ideas que te gustaría, que cumplir, pero el camino fue bastante turbulento. Y sí que ahora siento que he encontrado el equilibrio en todo y una paz que hace que, bueno, que también se vea en pista, que creo que Ujú. eso también me ha ayudado a encontrar una estabilidad en el juego. Pero el camino ha sido, agárrate que vienen curvas. Mm. Te- Escuchándote me pregunto, porque esto también lo he hablado con otras jugadoras y deportistas, que a veces este traslado del baloncesto como hobby, ¿no? Que al final, pues todos de pequeños empezamos de una u otra manera, pues porque los compañeros de clase se apuntan, porque eres Ujú, alto o alta, porque, yo qué sé, tu padre o tu familia juega al baloncesto. Pero de repente, como se nos acaba dando bien, acabamos entrando al mundo profesional un poco de manera ujú. incidental o de inercia, ¿no? Yo te quería preguntar si hay veces que
ese piloto automático nos acaba derivando un poco en esto de hasta que no estoy, y perdóname la expresión, en la mierda, no acabo detectando o parándome a pensar si realmente es lo que quiero o qué tipo de decisiones poco debo de tomar para mi propio bienestar, ¿no? Totalmente. Yo aparte venía de muchos años donde yo jugué con mis amigas, donde el baloncesto era tuve mucha suerte porque en todo lo que fue formación, en donde estuve, que fue el Mataró, coincidimos un grupo desde mini hasta Liga Femenina 2, que siempre era el mismo, que nos Ujú, hicimos amigas, que nos lo pasábamos muy bien juntas, que a día de hoy tengo amigas de ese grupo, como Russo Book. Y claro, el tratar de entender el que ya no era, que el baloncesto ya no era un juego entre amigas, que solo ibas a pasártelo bien, pasar ujú, a un baloncesto profesional donde, bueno, con todo lo que conlleva, con las exigencias que conlleva, ese paso sí que para mí fue bastante, no me lo explicaron, no me dijeron, ujú, nadie me dijo: "Oye, Mariona, que ahora entras en un mundo donde no era así". Entonces, sí que te doy la razón de que hay una cierta inercia de decir: "Bueno, pues está pasando, vamos con ello, porque ¿cómo no vas a ir?". ujú. Y sí que es verdad hasta que, en mi caso, hasta que te dan una buena hostia. Y Mm, perdón por la expresión. no, aquí policía del lenguaje poca en este, en este Vale. programa. Em, Mariana, ¿tú te fuiste dando cuenta, o sea, fuiste ya creciendo con esa, bueno, yo te he escuchado en varias intervenciones que te consideras a veces tu peor enemiga, ¿no? En el sentido de que muchas veces somos los más críticos con nosotros mismos, esa autoexigencia, ese perfeccionismo, esa disciplina. ¿Eso ya te lo fuiste detectando o ha sido algo que has revisado a posteriori y has dicho, hostia, quizá no me intenté hacer un hueco no de la manera más sana, ¿no? Porque como bien has dicho a veces que no, bueno, en la gran mayoría de los casos estas cosas ni nos las explican, sino que son puntos que conectamos a posteriori y decir, hostia, pues quizá aquí no estaba generando el recorrido más sostenible a nivel psicológico que se podía construir con mi vinculación con el baloncesto, ¿no? Sí, aparte, yo vengo de un padre muy exigente. Yo vengo, o sea, mi padre fue jugador de fútbol, tuvo un sueño, no se cumplió. Entonces encontró en mí desde muy pequeña y empecé a destacar y encontró en mí pues como su sueño trasladado en mí, ¿no? Ujú, Y desde muy pequeña tuve una exigencia muy elevada que siempre digo, si no la hubiera tenido, no hubiera llegado, no lo sé, pero que en esa exigencia me causó muchas inseguridades también. Y con eso te digo que yo crecí con un padre donde casi siempre salía a los partidos y me decía lo que había hecho mal, un padre que me gritaba pues cuando estaba jugando, por ejemplo, tira o cosas o, ¿sabes? Que me mm, condicionaba mucho. Entonces llegó un punto que yo no me di cuenta que al principio era la voz de mi padre, pero acabó siendo la mía, con una inconsciencia de que mi padre tal vez ya dejó de hacerlo cuando empecé a ser pro y todo esto, porque no había tanta relación directa, no me acompañaba en todos mm, sitios y tal, pero esa voz que era suya la acabé convirtiendo en mía sin yo darme cuenta y todo me parecía poco y siempre estaba insatisfecha y siempre quería más y todo, me sentía que nunca era lo suficiente buena, que y todo fue, o sea, y yo no me di cuenta, o sea, esa voz ya no era la de mi padre, sino era la mía. Y me di cuenta a posteriori, ¿no? De mm, que de que, bueno, de que esto se había generado, que realmente estaba llevando una mochila que no era mía, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que, bueno, primero de todo, que no haya una conciencia en general bueno, de lo importante que es la formación y de lo que estás mm, generando en esas personitas que están creciendo y que sin duda es complicado, pero creo que solo aprendemos a base de hostias. mm, Y a base de esas hostias tú te vas dando cuenta bueno, de lo que está mal, mm, porque cuando disfrutas vas tirando, ¿sabes? Porque, ¿qué vas a totalmente. hacer?
pero sí que, en cada hostia uno ha tenido que hacer introspección y decir: "Un momento". Pero no sé si en cada hostia estás preparada para entender lo que la hostia te quiere decir. Claro. Entonces te vuelves a repetir la misma hasta Mm, que, bueno, todo esto es un proceso que conlleva, en mi caso, haya conllevado muchísimo. Sí. mm. Es que yo tengo muy marcada una frase que me dijo una jugadora con la que trabajé, Mariona, que cuando ya empezamos un poco a establecer objetivos, a explicar, bueno, por qué se sentía de la manera en la que se sentía, ¿no? En una sesión me dijo, Javi, ahora con 25 años me doy cuenta de que lo que sentía con 16, con 17, en esa época donde ya me iba exigiendo más, que no era ilusión, sino que era ansiedad, ¿no? Hostia, a mí esa frase me dejó muy marcado porque también el deporte de alto rendimiento, de alto nivel, al final te expone a estar activo, tienes que estar estresado para rendir. Algunos jugadores más, algunos jugadores menos, pero necesita una presión competitiva, ¿no? Pero qué hija puta es la cabeza y el cuerpo a veces que nos confunde con esas sensaciones y de repente acabamos llegando días de llorar después de partido o de tener reacciones de decir, hostia, quizá esto que estoy sintiendo no es ilusión ni una autoexigencia, unas ganas de llegar, sino que son procesos que a veces el cuerpo te avisa cuando ya Eh, no es demasiado tarde, pero ya sí estamos en un foso que, bueno, que se necesitan otras otra escaleras, ¿no? Y otros sí, mecanismos otra para salir. tal cual. Y además, lo normalizas, que eso es un problema. Eso. Mm, mm, Yo he llegado a convivir, o sea, la ansiedad llegó a ser, mi compañera de vida, de día a mm, día y como que ya no te sorprende, sino que aprendes mm, a vivir con ella. Y y no te das cuenta, y es lo complicado, ¿sabes? Sino que mm, piensas que es parte de lo que tú dices, de la presión de, bueno, de ser profesional mm, o de, bueno, de tener un trabajo, porque lo puedes exponer o sea, lo puedes extrapolar a mm, muchos otros ámbitos, pero que entiendes como que es parte de, pues, de no ser conformista, de querer más, de tratar de ser el mejor, y te acabas acostumbrando a unos niveles de exigencia que crees que son necesarios, pero que solo te están dañando y que no sé hasta qué punto lo son. O sea, siempre me cuestiono realmente. Por eso, por ejemplo, me parece muy interesante el documental de Alcaraz que sacó, porque ujú, expuso otra manera bueno, de entender su carrera y de afrontarla, porque yo a día de hoy me cuestiono si hubiera tenido otro camino, si hubiera llegado igual o no, ujú, porque no tengo esa experiencia, pero jo, me gustaría creer que sí, ¿sabes? De claro. que tal vez en otro camino donde hubiera habido menos ansiedad, menos insomnio, menos lloros, que no, o sea, no dramatizo, ¿eh? O sea, estoy muy orgullosa de mi carrera y eso me ha hecho la Mm. mujer que soy y lo resiliente que soy. Pero me cuestiono si realmente, existe esa posibilidad y quiero creer que sí. Que también, no sé cómo lo ves tú, Mariana, pero como que se asocia mucho el cuanto más sufro por algo, más me importa, ¿no? Como que en el deporte de élite se asocia el hostia, míralo cómo sufre o cuánto tiempo piensas en baloncesto fuera de la pista, cuánto tiempo revisionas el partido en tu cabeza, las acciones que podría haber hecho mejor. Y realmente es una interacción jodida, porque es engañosa, ¿no? Que al final cuanto más piensas en algo no tiene por qué convertirte en una mejor jugadora, sino simplemente cavas ahí yo siempre hablo que cavamos detrás de nosotros, ¿no? Sin darnos cuenta, como una especie de foso en el que al final pues, un día nos tropezamos y decimos, hostia, ¿y yo cómo coño he acabado ¿Cómo he aquí, ¿no? llegado Y, aquí? y realmente, y ahí lo vinculo con eso que has dicho del diálogo, ¿no? De cómo me cuento las cosas, de cómo me hablo. Eso al final, en cierta manera, nos construye también una realidad, ¿no? Distinta, que es como al final nos acabamos conectando en este caso, con un contexto de alta exigencia como el baloncesto. Sí, aparte como que tampoco nos enseñan a hablarnos a nosotros mismos, ¿sabes? O sea, Mm, al final es algo que tienes que ir aprendiendo con los años y si lo aprendes, o sea, esto esto es una parte. Y es que la línea es muy fina, me refiero. Yo mm, tuve que llegar a los dos extremos para encontrar mi equilibrio. Tuve que tener unos años donde era
una absoluta obsesa del baloncesto, de mis partidos, de mm, trabajar, o sea, a, a llegar a ver que ese no era mi camino, llegar a una depresión y decir, vale, pues no quiero saber absolutamente nada de baloncesto, pasar un mm, tiempo sin saber nada y despreocuparme totalmente, hasta entender que todo, que todo tiene que tener su equilibrio y no por ser una, no, o sea, que primero que cada uno tiene su camino, me refiero. Hay exacto. gente Mm, obsesa y tal, y que le va muy bien, y hay gente que ni piensa en ello y le va estupendamente. O sea, al mm, final yo creo que se trata de encontrar cada uno el suyo, pero que no implica que porque seas una obsesa, que no es una matemática pura de ser obsesa ahí te va a está. llevar Mm, a ser la mejor o no serlo también, sino que mm, se trata de encontrar lo que a ti te hace, no disfrutar del camino, hacer que también esa sería el utópico ideal mm, y que a todos nos gustaría, sino encontrar, estar en el camino cómodo con el sufrimiento también, mm, ¿sabes? O sea, y yo, por ejemplo, lo encontré cuando toqué los 2 extremos y me di cuenta de que todo se trataba de un equilibrio, bueno, de darle la importancia que tiene que tener ujú. dentro de todo. Y Mariana, ¿en qué momento detectas que era hora de pedir ayuda? Porque, bueno, yo tengo, en tu historia tengo muy marcado el verano del 22, que creo que es al que te refieres como ese momento ya de no quiero saber absolutamente nada del baloncesto. ¿Entró el trabajo psicológico antes en tu vida? ¿Fue ese verano? ¿Cómo llegó ese momento de detectar, hostia, estoy en la mierda y necesito bien despejarme o trabajar en esto porque si no, no sé dónde va a poder acabar, ¿no? A ver, mi trabajo psicológico, primero empecé a trabajar únicamente en un psicólogo deportivo, que Ujú, analizábamos, pues bueno, todo lo que es en el entorno del deporte, el alto nivel y tal. Pero me di cuenta de que no era suficiente, primero bueno, por mis circunstancias, por mi pasado, por mi infancia. Hay veces que sencillamente en el baloncesto traes lo que tienes fuera de él. Me mm, refiero al final, yo digo que en el baloncesto es una herramienta más que te ayuda a ver también lo que no está bien mm, por cómo lo gestionas. Entonces, yo empecé a trabajar con un psicólogo deportivo, pero me di cuenta de que eso no tenía suficiente. Entonces, me acuerdo que empecé en Hungría a trabajar con una psicóloga, como si digamos, de mi vida, una psicóloga normal. sí, Porque yo en Hungría tenía ataques de ansiedad. Fue la primera vez en mi vida que tuve que dejar un club porque, bueno, me levantaba con ataques de ansiedad, dormía de media 4 horas. mm, Entonces, fue ahí como cuando empecé un trabajo personal interno de nada que ver con el baloncesto. ujú, Y a pesar de eso seguí jugando, pero sabía que algo no estaba bien. Y es cuando firmé en Estudiantes y ahí todo petó, porque ya físicamente mi cuerpo no respondió. Por primera vez mm, en toda mi carrera, que creo que llevo jugando 20, no 20, 15, perdón, hace 6 años, mi cuerpo me dijo, hasta aquí nunca me había pasado. ujú, Y ahí me di cuenta de que no podía seguir así, que no, o sea, y el cuerpo es muy sabio y cuando ya vas tanto al límite, él te para y no te da otra opción que esa. Entonces, de ahí es cuando tuve que dejarlo todo a un lado y decir: "Momento, ¿qué estoy haciendo?". Eh, Toca, sencillamente apartarte de algo que no te está generando nada positivo y que te está haciendo mucho daño, y ver si realmente tienes que seguir allí o no, porque llevas ujú, muchos años, pero eso no significa que tienes que seguir porque te han dicho que tienes que seguir. claro. Entonces, es ahí donde me paré, pero fue gracias sobre todo a tener una terapia, que no era del baloncesto, sino que era de mi persona. Mm, Y ahí es cuando te das cuenta de todo lo que hay interno, que siempre digo que tiene, bueno, hay una frase que me gusta mucho, la del, desaprenderse para aprenderse. mm, Entonces, tuve que desaprender muchísimo, que yo pensaba que esa era yo,
que esa era, o sea, que yo era así, pero mm, realmente no era así, sino que había tenido que ser así para poder seguir. Entonces fue ese justo. verano sobre todo el que hubo un punto de decir, pues me voy a centrar, me fui a México con mi pareja de ese momento, no quise saber nada y me centré sencillamente en mí, en terapia, en quererme a mí y eso es lo que Ujú, me salvó. ujú. ¿Y en qué cosas reflejas que trabajaste en ese momento? Bueno, mucho, mm, es que ha sido un trabajo no solo de ese momento, pero mucho tratar de entender de qué manera quería seguir en este camino. Yo sabía que quería seguir en ese camino porque a mí me apasiona el baloncesto, me encanta el baloncesto, o sea, puedo ver horas de baloncesto, no sé hasta qué punto si me gusta más jugarlo o verlo, o sea, aún, Mm, estoy ahí, por eso, bueno, lo de entrenadora sigue ahí. ujú, Pero sobre todo fue entender de qué manera, si quería seguir ahí, cómo lo iba a hacer. De qué manera podía seguir yo ahí sin que me hiciera tanto daño. Entendiendo de que, claro, como todo en esta vida hay altibajos, como todo en esta vida el sufrimiento forma parte de ella, ahí aunque está. quieras de evitarlo, tienes que Mm, aprender a vivir con él, pero que ese sufrimiento no me hundiera ni fuera un 80% de mi día a día. mm, Y en eso nos centramos, en reubicar el baloncesto, en trabajar cosas internas de mi sensación continua de no ser suficiente, porque es una batalla que a día de hoy aún sigo peleando, porque es una batalla de día a día que creo que nos pasa a muchos y a muchas. mm, Cuando tú tienes integrada una creencia, puedes superarla, pero en momentos bajos puedes reubicarla y cambiarla y tener otra, pero en momentos bajos esa antigua creencia siempre aparece, es como mm, siempre está ahí un poco a la espera y es lo que ha trabajado mm, determinará cuánto eres capaz de gestionarla y volverla a dejar a un lado. Pero sobre todo, ya te digo, se trató de eso, de aprender a estar en este camino de la manera que yo quisiera, eso uno, no de la manera que me habían mm, dicho que tenía que ser. Y hacerlo desde una, ya no te digo felicidad, sino desde una paz y una tranquilidad. mm. Creo que hay, no sé quién, si fue Schopenhauer o Sócrates, ahora me falla la memoria, pero que decía que a veces nos tenemos que revisar para ver si estamos viviendo una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y Ujú, en el que merezca la pena se incluye la pena, como tú bien has dicho, o sea, el sufrimiento no se va a ir a ninguna parte, pero si hay una dirección valiosa, coherente o congruente con lo que buscamos, seguramente se haga bastante más llevadero. claro, y que el sufrimiento es muy necesario, la incomodidad es muy necesaria porque te hace Mm, mover, te ahí hace está. crecer, te hace mejorar. Eh, la entiendo perfectamente como parte del camino, pero que pero no puede ser que se apodere de él. Ahí Me está. Mm, refiero, tiene como todo en esta vida, tiene que yo, con los años, una de mis palabras preferidas, que digo muchísimo, es equilibrio. Equilibrio en todo. mm, Porque al final me parecería irreal pensar que todo puede ser paz y tranquilidad y felicidad. No, si alguien me dice esto, también te diré un momento, porque no puede ser que siempre estés bien y feliz y mm, calmado y tranquilo, porque no. Pero el encontrar el equilibrio y entender que los momentos incómodos y los que te hacen cuestionarte son necesarios y a partir de ahí afrontarlos de esa manera, entendiendo, vale, pues voy a sentir lo que viene y voy a ver lo que me está tratando de decir este sufrimiento, esta mm, incomodidad, para poder seguir, para moverme. Y bueno, yo creo que es muy necesario los dos. Los dos. O sea, ser feliz es muy necesario, pero también tener, hostias son muy necesarias y cuando he aprendido bueno, que las hostias van a venir sí o sí, pero que ya tengo las herramientas para afrontarlas
mm, y que al final esas hostias lo que me van a hacer es ser mejor, mi vida ha hecho un giro, muy importante en la tranquilidad que te digo que estaba claro. buscando. O sea, en ningún momento pasó por tu cabeza dejarlo. Sí, pero era por, sí y no, no sé cómo decirte. Sí, por desesperación, Claro, hablaba más de tus ganas de escapar, de lo que estabas claro, sintiendo, que de que exacto, de que de honestamente querer, sintieras sí. lo quererlo Sí, dejar. yo sabía que no podía, el baloncesto es uno de los amores de mi vida. Mm, Desde los 3 años que estoy jugando a baloncesto, me ha acompañado, mm, no me define, o sea, me refiero, no soy solo eso, pero sí que es una parte de mí y negarlo claro. sería totalmente absurdo. Pero, ¿sabes? De eso, muchas veces cuando algo nos supera, lo único que queremos hacer es irnos, sin Mm, afrontar lo que el por qué nos está mm, superando, el qué. Entonces, te digo, sí, y he tenido muchas veces, de decir: "Hasta aquí, quiero irme de aquí y no quiero saber nada más, quiero problemas de otros problemas que no son estos", ¿sabes? O sea, mm, un trabajo normal que me ocupe o que tenga, pero luego, amo tanto al baloncesto y tenía la sensación de que aún teníamos mucho que darnos, que por eso, seguía intentando encontrar la manera. ujú. Pero bueno, ya te digo, de pensar en dejarlo muchas veces, pero no Y era un hasta aquí, ya. ¿sabes? Y en ese momento de 2022, ¿qué te hizo seguir? Y ir a Zaragoza. Primero de todo, Zaragoza me dio la opción sobre algo que aprecié muchísimo y que hizo que me lo planteara, era, que me dieron la opción. Es decir, me dijeron, y yo les dije: "No sé si quiero volver, o sea, no lo sé". Ya, Le dije a mi agente: "No lo sé". O sea, no quiero firmar algo y que luego diga que no y me encuentre en un claro. berenjenal. Mm, Y Zaragoza me dijo: "No, o sea, tranquila, si luego no quieres volver y quieres dejarlo, no pasa absolutamente nada". Que me dieran la opción me dio una tranquilidad y a la vez una esperanza de decir: "Bueno, tengo eso ahí", ¿sabes? O claro. sea, que a pesar de que deje, que tal, no sé qué, tengo eso ahí. Y sobre todo el empezar bueno, el hacer terapia, pues todo lo necesario, el mucha introspección, el separarme del baloncesto, el verlo desde como una aficionada más, el empezar a darme cuenta de que lo echo de menos, Mm, de eso de decirte: "Es que me sabría muy mal después de tantos años, dejarlo así", con esta sensación de decir: "Si es que no creo que sea culpa del baloncesto todo esto que me está pasando, sino claro. es más de un problema interno mío que no del baloncesto, ni de lo que viene con él, sino de yo que no he sabido gestionarlo, no he sabido, amarlo de la manera seguramente que tenga que Mm, hacerlo". Y fue eso, mucho trabajo interno, mucho tiempo sola, mm, mucho, porque al final estaba en México, mi pareja se iba, no conocía a nadie. Y mucho tiempo sola, de yo irme al gimnasio sola, yo, pues, yo irme a tomar un café sola, porque durante 2 meses estuve yo conmigo misma y mi pareja mm, cuando no, y sobre todo el apoyo de mi pareja fue en ese momento muy determinante, es muy importante bueno, tener a alguien que durante ese proceso donde te estás encontrando a ti misma, no te diga: "Estás bien, sigue". claro. Yo creo que fue todo eso. Y en esos primeros meses en Zaragoza, Mariana, me genera curiosidad cómo lidiaste un poco con, oye, estoy trabajando en esto, pero tampoco me quiero sobreanalizar mucho porque si no siempre voy a tener información como para escapar de nuevo. Ujú. ¿Cómo, cómo te fuiste aferrando un poco al camino con el que te habías comprometido y al trabajo que paralelamente estabas construyendo, como tú dices, contigo misma a nivel psicológico? ¿Cómo se fueron desarrollando esos Bueno, primeros... yo creo que las cosas pasan por algo, yo creo que bueno, que salir a Zaragoza fue
Pues fue como la vida, tratando de creo creer que fue la vida tratando de ayudarme un poco, Mm, dándome siempre yo digo que la vida, te da, te quita, pero que siempre hay como un equilibrio en todo. O sea, me mm, refiero, acaba o sea, me ha quitado cosas, pero también me ha dado muchísimas. Y entonces yo creo que en ese momento la vida, me dio un sitio, que yo considero que fue ideal para que yo pudiera asentar todo lo que había trabajado fue ¿cómo te digo? El combo perfecto de todo lo que había trabajado y o sea, en ese momento me sentí que estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. qué guay. Y es lo que pasó. Al final encontré un entrenador donde me dio muchísima confianza, Carlos me dio muchísima confianza, muchísima tranquilidad. Y a pesar de que el inicio fue bastante, no fue nada fácil, porque como todo, tenía que ir asentando todo lo que había Mm, trabajado y volver después de tanto tiempo mm, parada, y no fue fácil, pero hubo un acompañamiento en general. La gente que había me apoyó, el GM de ese momento, en todo momento dijo que creyó en mí, que me mm, tomara el tiempo que fuera necesario. Tuve unas compañeras, espectaculares. Entonces, ya te digo, fue como, no creo en la suerte, sino una recompensa de todo el trabajo que creo que hice y que la vida claro. quiso que, Mm, pues, que se me devolviera de alguna manera. mm. Y qué importantes son los contextos también para que el trabajo que hacemos florezca o se vea bonito, ¿no? Hablaba hace unos minutos de las personas que nos acompañan y que bien nos sujetan, nos sostienen, o a veces nos encontramos por el camino personas que estamos intentando subir la escalera y nos ponen Ujú. más carga en la mochila. Y luego, para mí, la sinergia en los escenarios a nivel entrenador, staff, compañeras que se dan en los equipos, creo que llega un momento en el que determinan muchísimo en por qué una jugadora llega más lejos, menos, y todo ese trabajo que al final tiene que verse acompañado también por el resto de componentes que nos van acompañando. Al final el ser humano no vive en una burbuja y somos seres Sí. sociales. Y para mí, desde mi punto de vista, siendo psicólogo sería ingenuo por mi parte no asumirlo, pero los contextos es que me parece... No, y no todo contexto, o sea, está muy claro porque no un mismo contexto vale para todo el Mm, mundo. Me refiero, es lo que tú también. dices. Mm, Sin duda, o sea, no soy muy fanática de la suerte, no creo mm, extremadamente en ella. O sea, no, la creo un poco porque creo que a veces, o sea, más en la carrera de un deportista, existe un poco bueno, se juntan las estrellas tal y mm, justo en ese, yo qué sé, por ejemplo, yo en el año en que nací justo coincidió en una generación, pues de las mejores jugadores de baloncesto español que yo creo. O mm, sea, se me juntó Laia Palau, Silvia Domínguez, Marta Chargay, Ana Cruz, es que, ¿sabes? Podría mm, seguir. Y total. bueno, y luego, hay una generación que crece más tarde, que toda esta gente se está retirando Mm, y ahora tiene un hueco que yo en su momento no tuve. O sea, al final sí que hay un punto, creo, bueno, de lo que del momento en el que mm, estás, pero el contexto creo que determina no gran parte, pero tiene un peso muy importante de tu mm, carrera. Y por eso es tan importante también, creo, toda esta gente bueno, que empieza su carrera profesional, el ser muy consciente bueno, de qué tipo de contexto es el apropiado para mí, para yo poder seguir creciendo. ahí está. Yo en su momento no lo pensé. Yo en su momento, pues para mí, no sé si fue un error, porque no lo entiendo como un error, porque al final me hizo crecer y me hizo mejor, pero yo creo que firmar por Perfumerías Avenida, no fue la mejor decisión que tomé, pero porque no tenía eso, una conciencia, ni tenía las herramientas a mi alrededor que me dijeran: "Un momento, vamos a Ya. analizar si realmente ese contexto te va a ayudar, y ese Mm, contexto va a ser el mejor
para ti, para crecer como jugadora en, en el aspecto del juego. Luego me hizo crecer como persona una barbaridad, pero en lo que yo buscaba en ese momento, que tal vez era seguir creciendo como jugadora y también como persona, Ujú. no fue mi mejor decisión. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un poco de inconsciencia en ese sentido que tú dices, de lo importante que es Mm, encontrar un sitio que se ajuste un poco a tu persona y a tu jugadora. total. Em, Mariona, ¿qué deportivamente, ya hablando de cosas de pista, en qué te notaste o te has ido notando? Porque entiendo que obviamente los procesos psicológicos no son de un día para otro ya adiós, bye bye, el sufrimiento, la ansiedad, la gestión de puta madre. ¿Qué cambios ahora revisándote en estos últimos 3, 4 años te notas más en pista de esa convivencia con la ansiedad, con la presión, con la autoexigencia, nivel de tú contigo misma, ya sea cuestión de herramientas que apliques o un poco cómo has ido reflejando ese trabajo también dentro, porque al final es parte determinante pues de que sigas jugando ahora mismo, a día de hoy, de que estemos Sí, hablando de sí. esto y de que coño, de que estés mm, pues también siempre con la selección, en fin, todas las cuestiones de rendimiento que no vamos a entrar ahí porque la gente lo sabe de sobra. Pero me interesa un poco ver bueno, en qué ibas detectando tú que las cosas se estaban dando, según lo que ponía en la receta. La aceptación al error fue muy determinante en mi caso, porque Ujú, como crecí con esa sensación de, bueno, como esa autoexigencia constante, entonces yo quería ser perfecta. Para ser perfecta no puedes cometer errores. Cada vez que yo ujú, hacía un error, eso pesaba en mí una barbaridad y ya me hacía dudar de, hostia, no soy perfecta, ostras, no soy perfecta, no soy buena. ujú, Era como, entonces, la aceptación del error para mí fue muy determinante para para poder pues, jugar, ujú, básicamente. O sea, para claro, poder, jugar al final, el baloncesto es un deporte de errores. Creo que los muy buenos cometen muy pocos, los buenos cometen un poco más y así. Entonces, aceptar que un error no determina, qué tipo de jugadora eres, ni un partido determina qué tipo de ujú, jugadora eres, ni tu calidad, ni una temporada determina a veces qué tipo de mm, jugadora o qué calidad tienes. Entonces, aceptar el error y sencillamente centrarme en la siguiente acción, que eso no determinara el siguiente, que, o sea, el no acumular errores, que al final eso es lo que hace que mm, no, que no seas tal vez lo buena que quieres ser, sí, fue muy importante para mí. Y sobre todo en el momento de aceptar el error, el entender que a pesar de que los cometiera, eso no me hacía menos buena, sino me hacía una jugadora mm, humana, me hacía persona. O sea, me claro, hacía como todas las demás del mundo, como Luka Doncic también, por decirte un ejemplo, también comete sí, errores y no pasa absolutamente nada. Me refiero, yo creo que para mí eso es lo que ha hecho que hay partidos que puedo empezar extremadamente mal y ahí es donde yo veo el crecimiento personal que he tenido, pero que luego puedo terminar extremadamente bien, mm, porque mi cabeza no deja que eso determine todo el partido, sino intento que determine lo menos posible. Hay momentos que es un momento de que me cuestiono, que dura un poco más, pero luego mm, tengo las herramientas suficientes para decir un momento para, claro, centrémonos en ahora y en lo que viene, sí. ¿sabes? Volviendo a la analogía tenística, en este caso con Mm, Rafa Nadal, yo siempre utilizo una entrevista que le leí hace poco antes de retirarse, ¿no? Que él decía que los mejores tenistas no eran los que más tiempo o el mejor pico podían tener de juego, ¿no? Porque al final tú puedes tener, como he hablado antes, momentos de inspiración, del famoso estado de flow, donde, como has ujú, dicho previamente, cuando estamos bien, pocas cosas hay que tocar, ¿no? sí, Pero él decía que los mejores tenistas eran aquellos capaces de mantenerse menos tiempo en rumias del error, en cambiar exacto. su juego por pensar en lo que ha pasado, pues en este caso en el juego anterior o en el set anterior, y que antes eran capaces de, hay un término anglosajón que me gusta mucho que es el hacer el bounce back, ¿no? ¿Cuánto Vale, tiempo yo tardo en volver a volver. rebotarme al presente,
a qué puedo hacer ahora, analizar lo que ha ocurrido, porque a lo mejor esos errores han sido simplemente eh, accidentales y no tienen nada que ver con mi toma de decisión, o han mm, sido cosas que yo puedo decir, hostia, pues a lo mejor por aquí no tengo que jugar ahora el bloque directo y me puedo centrar más en en hacer otro. otra cosa, ¿no? Y creo que conecta bastante bien con lo que dice y creo que nos da tranquilidad. Que no es tanto el error, sino cuánto tiempo me pasó en él y eso cómo provoca que siga acumulando en muchas circunstancias. O bien no hacer nada o bien desacertar mucho más, ¿no? Claro, al final, es lo que tú dices, el quedarse en ese error, o lo que te va a hacer es no querer hacer nada y te mantiene en Eso un, es. pero tampoco puedes tú estar en pista y no hacer nada, o sea, Mm, no va o sea, sí, pero dependiendo, en mi caso es bastante difícil, pero me refiero, yo siempre cada vez que estoy en un momento de desestabilización, me refiero que se me acumulan a veces un par de errores o tal, hay un momento donde una tiene que decirse: "Vale, o sea, mm, hay veces, ya te digo, que tardas más o menos, pero es lo que tú dices, cuanto más rápido asumas que esto ya es del pasado y que no puedes hacer nada, y ya lo que importa es lo que viene, eso mm, tanto en baloncesto como en la vida, como en todo, o sea, cuanto más asumas que el pasado no tiene nada, que ya no puedes hacer nada por él y lo que está en tus manos es mm, el ahora, antes puedes volver a un estado, ya no te digo, si un estado de control de la mm, situación que antes no tenías, de decir: "Vale, pues voy ahora a ver qué puedo hacer ahora", mm, sin pensar, o sea, ya está hecho eso, voy a ver qué puedo hacer por lo que viene. total. Y eso sí que yo me he notado, pues eso, en estos últimos años, me lo he notado muchísimo. Mariana, ¿has visto la película Dune Ay, me suena. o los libros? Los libros seguro que no, y la película, Sí. no lo sé, pero a ver, dime. Ujú. Es que hay una frase de, bueno, un poco el grupo este, las Bene Gesserit se llamaban, que para quien haya visto la peli, bueno, básicamente son un poco las que controlaban un poco bajo radar todo, con todos los hilos lo que era la política del mundo que construyó Frank Herbert, que es el autor de la obra. Y tienen una frase en un momento de la peli que dicen, nosotras no tenemos esperanza, tenemos planes. Y yo te leí un día una cosa, en una entrevista, una frase que tú dijiste, uno de mis mayores aprendizajes es que ahora coexisto con las expectativas, pero tengo objetivos. Y yo he Ujú, conectado un poco las dos cosas porque expectativa y esperanza, bueno, comparten un poco de etimología, ¿no? Un cierto ujú, porcentaje ujú, de esto de esperar el cambio, de estar como ujú, ansioso. ujú. Porque al final lo importante es qué voy a hacer con esto que me ha pasado o con eso a lo que me quiero acercar. Y bien planes o bien objetivos es un poco lo que va a determinar quién soy yo en pista, ¿no? O fuera de ella, la acumulación de cosas que creo que me sujetan, que me sostienen o que me hacen bien, intentando en un momento dado, por supuesto, pues acercarme a esos sitios Ese sí, donde sí. quiero estar, ¿no? No sé si te refleja en esa frase o si te pilla un poco Sí, a no, contrapié, no, no, pero no, es que sí, me sí, gustó mucho, me gustó te mucho. en Mm, te entiendo perfectamente y y es así. O sea, al final, eh porque yo siempre en mi caso tenía unas expectativas muy elevadas o que estaban o sea, mis expectativas, se generaron, uno, con mi idea, pero con la idea que tenían de mí, más la mm, idea que, ¿sabes? O sea, no sé hasta qué punto eran unas expectativas, reales de decir, se pueden cumplir. Entonces, entendí bueno, que al final y aparte que eran lejanas. mm, Todo lo lejano, me genera trato de evitarlo bastante, o sea, ahora a mi edad, ahora sí que lo que está muy lejos, no me acaba sino prefiero lo cercano, lo que ya, puedo, el día a día, lo que creo que tengo un control mucho más mucho más factible. ujú, Entonces, por eso los objetivos, para mí han sido también lo que han hecho
bueno, que siguiera creciendo como jugadora desde una manera muy sana, desde una manera, muy centrada en el día a día. Entonces, creo y a unos objetivos que yo hice conmigo, sabiendo, lo que yo quería y que no estaban nada, sesgados por la opinión de los mm, demás. Entonces, para mí eso es lo más importante también para tener un cierta calma y tranquilidad, porque en unos objetivos más diarios o más a corto plazo tienes un control que o sea, está más en tus manos que no algo tan lejano. claro. O sea, a mí me encantaría, en su momento quería ser la mejor base de Europa. ¿Qué general es eso? O sea, ahora me pongo a pensar, ¿y qué general es eso? Qué poco conciencia Mm, de lo que, del entorno, qué poca conciencia de uno, de mí misma y de las otras personas que también están trabajando por, posiblemente para también ser. O sea, es algo tan general y tan abstracto, o no abstracto, sino total. tan lejano y Ah, tan poco concreto que es muy difícil que, o mm, sea, puede ser que algún día lo llegue a ser, no lo sé, voy un poco tarde, pero me refiero, si ese es mi objetivo, nunca lo es muy primero que va a tardar mucho en llegar a él, porque no va a ser algo de un día para otro y en ese camino va a pasar muchas cosas que me van a frustrar porque no veo que nunca llega. mm, Y 2 que es que hay tantas cosas alrededor que no tengo ningún tipo de control en ellas, ahí en el está. que Mm, si coincido con, pues, que con Laia Palau, por mucho que, pues, yo creo que seguramente ella va a ser, ¿sabes lo que te mm, quiero decir? sí. Entonces, para mí los objetivos son muy importantes y deben ser reales. Mm, Y que tú veas que tienes el control en ellos. Yo no tengo el control de ser no sé hasta qué punto tengo el control de ser la mejor, pero sí tengo el control de ser yo la mejor base que yo pueda ser, mm, dentro de mis posibilidades y mm, mis capacidades. mm. Y veremos si eso me hace ser la mejor base de lo que sea. Pero eso será consecuencia a mi objetivo previo Justo. ¿sabes? Mm. Es que justo eso iba a hablar, ¿no? De dónde ponemos el carro y los caballos, ¿no? Si es consecuencia o si ponemos a los caballos detrás del carro y el carro no se mueve, ¿no? Porque al Claro. final estoy todo el rato pensando en el carro, pero el carro hay que moverlo, ¿no? Tú te plantas objetivos todos los días. Yo qué sé, tipo para ir a entrenar o es algo más, no sé, según la etapa de la temporada, o sea, cómo ha ido. Yo Bueno, creo que muchas veces se habla de objetivos y pues ya que sí, sí. lo has comentado, pues me interesa ver un poco cómo te relacionas tú con ello, cómo los llevas a la práctica, mejor dicho. Bueno, mi objetivo es tratar de ser, la mejor versión que yo pueda en las circunstancias que me encuentre. Es que es bastante. Mi objetivo es Mm, tratar de ser la mejor versión que pueda con lo que tenga en ese momento. Me vale. refiero. Hay días que estoy mejor físicamente, hay días que estoy peor emocionalmente, mejor, peor. Mm, Entonces, con todo lo que tengo yo en mi día a día, trato de ser lo mejor que pueda. Pues hay días que mm, estoy más cansada o lo que sea, pues trato de ser mi mejor versión en ese cansancio, entendiendo de que no puedo, pues hacer lo mismo que si estuviera en unas y que está bien, porque en ese mm, día mi mejor versión es esa y no pasa absolutamente nada, porque hay días ya, que voy a poder hacer más. Entonces, y así en mis entrenos, en los partidos, en las temporadas, lo que sea, o sea, yo mm, trato de ser la mejor versión que puedo con lo que tengo en ese en el momento en el que me mm, encuentro. Y sobre todo, uno de mis objetivos diarios es tratar de ser, lo mejor buena persona que pueda. O sea, ese sí, para mm, mí, más allá del baloncesto, trato de hay días que, bueno, trato bueno, de ser buena persona, que para mí es muy importante. mm. Hablé con un buen conocido tuyo, con Pablo Lolaso. Mm, Fue el último invitado del podcast. Yo creo que a él ujú, también le hará ilusión ujú, que tú seas la siguiente, que estéis los dos conectados. Y él me decía precisamente eso, que él también en su día a día, o sea, creo que la carta que le tocó fue por qué acción te gustaría ser recordado o algo así, ¿no? O por qué cosas te gustaría. Ah, no, si te vieras desde fuera, hay una pregunta a la baraja que si te vieras desde fuera, ¿te gustaría
lo que estás viendo, ¿no? Y él me decía, bueno, yo intento que, pues, a veces intentar ser amable o transmitir a la gente, pues él es profesor, ¿no? Pues Ujú. a los chicos con los que estoy en clase, que sea lo que sea aquello que quieren conseguir, que no se olviden de que el asterisco o las vías o los raíles que tienen que tener siempre en cuenta es el ser amable, el ser buena persona, el, no sé, dar los buenos días, el mantener, sujetar la puerta cuando alguien va a pasar. En fin, es que al Sí, final hay muchas aristas, pero creo que, bueno, que algo que no, cada vez nos vamos más hacia el rendimiento, a optimizar todo, la inteligencia artificial, no sé qué, el Instagram y tal. Creo que hay cosas que siempre nos van a hacer bien, y esto ya lo decían los griegos hace miles de años, y, y aquí seguimos. Creo que es algo que nos sujeta, que nos sostiene, ¿no? Hablando un poco de eso. Mm, tal cual. Bueno, sí, yo me llevo muy bien con Pablo. Pablo, si no, mm. él lo sabe, nos llevamos muy, muy bien. Lo verás seguro. Eh, Mm, em, Yo soy muy partidaria de tratar de facilitarnos la vida lo máximo posible entre nosotros, porque ya de por mm. sí la vida ya tiene momentos complicados, ya Total. hay gente que está por encima nuestro que nos lo complica, o sea, Mm, hay muchas cosas que se escapan de nuestro control que hacen que nuestro día a día no sea pues lo utópico o ideal que nos gustaría. Entonces, lo que me gusta hacer es tratar de hacer la vida lo más fácil posible entre nosotros mm, y que creo que no cuesta nada. Entiendo que no puedes ser amable todo el rato, o sea, dentro de un entendimiento de lo que es la persona en sí, mm, pero que no nos compliquemos entre nosotros por cosas que son absurdas o que no son necesarias. total. O sea, yo creo que las confrontaciones y los problemas son necesarios, pero que sean necesarios. No sé si me estoy explicando, Sí. que tengan un sentido. Todo lo que es banal o que considero que no veo por qué tú Mm, y yo estamos o no entro en ello. Eh, Ser buena persona es una lección y a veces no es fácil porque eso conlleva mirarte adentro. mm, Y entiendo que o cuestionarte el por qué no estás haciendo lo que crees que o cuestionarte, o yo, por ejemplo, me cuestiono algo que no claro, en la vida profesional he visto mucho es el hate, el el soltarlo, pues, no sé exactamente contra una persona que ni conoces mm, y insultarlo y tal, porque lo extrapolo en el mundo profesional por seguir, o sea, todo el hate que hay alrededor bueno, de ir a canchas y que te insulten o tal, o en redes que te digan cualquier barbaridad. Y para mí eso es lo fácil. Eso es la manera más fácil de intentar llevar contigo algo que tienes dentro que quieres sacar, pero no sabes cómo y lo expulsas de esa manera porque crees bueno, que es la más fácil en vez de preguntarte a ti mismo porque tú estás insultando a una persona que sencillamente está tratando de hacer su trabajo lo mejor que puede, que tendrá días mejores y peores como tú, y porque tú tienes, ¿sabes? O sea, mm, que eso no te hace ser mala persona, ¿eh? mm. Sé claro, voy a ser clara, pero sí que no está bien. Habría que revisarse un poco más, sí, Claro, efectivamente, no en sé, eso. ¿no? Y Mm, todo lo sí, y vamos un poco y el mundo está yendo un poco porque ahora también con lo de Bad Bunny, si te fijas, también ha sí. habido un hate Mm, espectacular, mm, en el deporte profesional hay un hate espectacular de mm, cuando, pues, tú eres de un equipo y otra jugadora, otro jugador es de otro, pues, ¿sabes? mm, Y yo creo que nos tendríamos que cuestionar un poco por qué tenemos nos sale hacer eso cuando no tiene ningún ah, sentido si te pones a racionalizarlo, de decir, ya, ostras, estoy insultando a una persona que uno ni conozco, que dos no me ha hecho nada, y tres que mm, sencillamente está tratando de hacer mi trabajo, porque mm, estoy yo diciéndole, ¿sabes? ya. Perdón, me he ido un poco de... No, 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 al contrario, me parece. Es parte también de este podcast, que al final acaban Mm, saliendo temáticas de conversación igualmente interesantes, aunque no estuvieran sobre el papel. Pero hablando, me conecta con la última cosa que te quería, bueno, que te quería traer
a reflexión, Mariona, hablando de hate y de momentos jodidos. Ya A sé mí, cuál me vas a traer. A ver. sí, más allá de... Al final intento entender, o sobre todo que la gente comprenda cómo psicológicamente se pueden dar ciertas circunstancias, aunque tú cuando lo veas estás diciendo, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Cómo está siendo esto posible? ¿No? Yo te voy a preguntar por la final del europeo. Ujú. Y más allá de tu acción final, del momento, te quiero preguntar cómo lo viviste, qué cosas has podido entender, comprender, aprender a posteriori y cómo fue un poco tu gestión de ese momento y el corto medio plazo, teniendo en cuenta que, bueno, que luego pues, queda la parte del verano antes de llegar a pretemporada y, bueno, simplemente intentar comprender o entender cómo lo viviste tú, porque creo que puede ser interesante para la gente que ve baloncesto, para la gente que no lo ve, que no lo ha vivido desde dentro. Y creo que nos puede hacer más humanos y entender precisamente lo que estaba hablando tú antes, que al final somos personas intentando hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero que a veces la psicología también nos lleva a estos momentos de decir, parece que no, que se nos ha olvidado jugar, pero puede ser no puede no ser así, ¿no? Sino simplemente por cómo se han dado las circunstancias. Entonces, tú que estuviste allí y que lo viste en el presente, pues lo que te apetezca, quieras, puedas explicar cómo lo viviste y qué piensas ahora después de ya, pues, 8 meses, ¿no? Em, sí, sí. Mi problema es que dudé de mí misma. Y ahí está. En general tengo bastante control de las situaciones. Me considero una tía bastante tranquila. He vivido partidos finales, he tenido momentos finales en otros. O sea, en ese momento me cuestioné si yo era la más indicada para estar ahí. Ujú, Si vienes a mí, si tiras todo atrás de mi historia y tal, te lo dije, en momentos, y normalmente en momentos de más tensión, de estar expuesta a unos niveles que tal vez no estoy acostumbrada o lo que sea, en ese momento dudé. Mi aprendizaje, y que ya no me pasa, es dudar de mí en esos momentos. O sea, ujú, seguro que no, porque vi que en el momento que dudé es cuando me equivoqué. claro. En ese momento que yo dije: "Un momento, soy la más indicada para que hagan falta, no sé qué", y se la pasé, pasé a Alba y no pensé, y no creí en mí, y no creí cuando, estoy convencida de que si hubiera creído en mí, las cosas hubieran ido diferente. Ujú, Entonces, ese fue mi mayor aprendizaje, sobre todo es hay momentos donde es mejor, no, que hay que arriesgarse. O sea, porque cuando dudas es cuando te equivocas y cuando no ujú, crees en ti, cree en ti que tenga que venir lo que tenga que venir. Pero el hecho de dudar en ese momento me hizo como tomar una decisión que yo en un momento, que yo como claro. jugadora no hubiera tomado cuando en otros partidos no lo he hecho. Que pesó, o sea, no sabes lo que ha pesado en mí en el sentido de, me supo extremadamente mal porque creo que merecíamos muchísimo, ese oro, muchísimo, por tal y como el equipo se creó, por el grupo de buenas personas, y cuando digo grupo, digo jugadoras, staff de 10, todo el mundo, sin excepciones, por mí, porque creo que no me después de todo el trabajo que llevaba haciendo y que llevo haciendo, me me dio mucha tristeza el sentir que todo ese trabajo no había valido la pena. Y bueno, y sobre todo, bueno, ya te digo, a día de hoy me sigue dando mucha tristeza porque tengo esa sensación de que les arrebaté algo que realmente creo que merecía muchísimo. Pero bueno, entendí que esa era mi lección, que me sabía muy mal, muy, muy mal que el precio hubiera sido este, pero que era parte de mi aprendizaje de dejar de dudar de mí.
la vida me había ido poniendo problemas, pero ya te digo, cuando no acabas de coger la lección todo lo que debería de arraigar, ella te la sigue poniendo, te la sigue poniendo y te la Mm, sigue poniendo. Y cada vez, tal vez, incluso mayor, ¿sabes lo que te quiero decir? sí, Que entonces sentí todo lo que tuve que sentir, todo el hate que me vino, lo acepté. También te digo, no me dijeron nada que yo no me había dicho a mí misma ya. O sea, mm, eso, esto es como todo, toda esta gente que, tranquilos, yo me lo digo a mí mismo y posiblemente más veces, o sea, tú me lo dices una y yo tal vez me lo estoy repitiendo durante total, días, incluso de semanas, o sea, mundo, no sufráis, soy consciente, ¿sabes? Em, entonces, por esa parte no me, o sea, dije, si es que ya sé que, o sea, ya me lo digo yo a mí misma, no, no me estáis mm, diciendo nada que no sepa. Entonces, bueno, mm, sentí toda esa tristeza, sentí todo ese enfado porque creo que mm, no me merecía haberme hecho eso a mí misma. No, me enfadé y sentí de que no creía que ese grupo merecía eso, pero luego entendí que ya había pasado y que lo único que podía hacer era aprender y seguir. mm, Y bueno, luego en frío nadie hubiera dicho que hubiéramos llegado a una plata. ¿Que me sigue doliendo? Sí, y que creo que es algo que me va a seguir doliendo, sí, por la persona que claro, soy y porque soy muy consciente mm, bueno, de la parte racional la sé, ujú, pero soy muy consciente de todo. Pero traté de sacarle el aprendizaje que mm, tenía para mí, que era ese, el no dudar de mí misma. claro, Y el precio mm, fue elevado, sí, sí. mm, Pero bueno, a veces para aprender algo el precio es elevado. total. Pero el aprendizaje, también te digo, es muy elevado, porque que haga que no vuelva a dudar de mí, No es ¿sabes? poca cosa, no es poca Exacto, cosa. Mm, exacto. Pues más o menos fue eso, mm. que ya te digo, me supo muy mal, ¿eh? O sea, estuve llorando Hombre, durante no es para menos. Mm, durante días, pero bueno, me tocó a mm, mí, me tocó a mm, mí. Yo estaba ahí y entiendes que cuando estás ahí estás expuesta a eso. ujú. Mm, lo asumo. Ahí Y, mm, asumí todo lo que lo asumí, o sea, y lo acepté y lo sentí, y si creían que me sintiera, o sea, peor mm. que yo no se sintió nadie en ese momento. Y Mariana, ¿qué significó para ti y cómo lidiaste con ello en el momento el partido de vuelta del qualifier de Euroliga, donde remontáis 21 puntos? Creo que eran 21, si no me corriges ahora, contra Ujú. Pirno. Había dado ese evento en verano, luego pierdes a tu padre y en ese partido mm, pues te eriges como estilete de remontar esos 21 puntos, de conseguir el pase. ¿Cómo, cómo fue ese día? O sea, bueno, yo luego te he visto la rueda de prensa posterior, las lágrimas, todo el pabellón aplaudiéndote. O sea, creo que hay que estar como muerto por dentro para no sentir cosas viendo ese vídeo sin ser tú ni sin estar relacionado con nadie del entorno. ¿Cómo, bueno, cómo llevaste ese momento? ¿Cómo significó para ti ese día a nivel psicológico, a nivel emocional? Yo venía de un verano muy, muy jodido. O sea, aparte o sea, pasaron varias cosas en mi vida ese verano que hicieron que que gracias a Dios que llevaba trabajando mucho tiempo Ujú, en terapia, porque es que si no creo que me hubieran, o sea, hubiera llegado en un sitio donde no tengo muy claro si hubiera salido, porque se juntó pues lo que implicó para mí el europeo. Luego pasó otra cosa en mi vida personal que preferiría no contar,
que me, me desestabilizó muchísimo. O sea, yo en este verano iba a intentar, o sea, vine del europeo y dije, bueno, vale, voy a intentar recuperarme de esta, ¿no? Y mientras intentaba recuperarme de eso, me pasó algo que hizo que no pudiera recuperarme de esa y que encima también tuviera que estar por esto. Y cuando intentaba recuperarme de esta, que aún no estaba recuperándome de esta, pasó lo de mi padre. Yo llegaba a un punto donde dije, o sea, y lo puse, la vida aprieta pero no ahoga, pero a mí en ese momento me estaba ahogando muchísimo. Y siempre he dicho que tengo mucha suerte de que con los años he aprendido a escoger muy bien las personas que tengo a mi alrededor, porque esas al final hacen que en esos momentos, cuando no tienes claro ni que te tienes a ti misma, te sostienen y te aguantan y te hacen creer que sí, que estás tú. Em, Gracias a todas estas personas, todo el trabajo anterior que tenía y bueno, y la resiliencia que creo que he ido, pues, que tengo, mm, pues fui capaz bueno, de no hundirme a un sitio que muy difícil de salir. Y llegó, bueno, pasó lo de Breno y en mi cabeza era como, uno, quiero jugar Euroliga. Dos, mi padre siempre había querido que yo estuviera en los mejores escenarios posibles, ese era su sueño, y era como, es que n- primero que no puedo asumir ya más, o sea, mm, de verdad, y tuve una conversación justo 2 días anteriores, Carlos me vino, porque o sea, esos claro, días o sea, eran muy jodidos para mí, por mucho que tú trates de gestionar tus emociones y tratar de seguir tu vida, las emociones a veces no se pueden controlar, lloraba, pues, medio en entreno a veces me acordaba de cosas y lloraba y bueno, quiero decir que tuve mucha suerte con las compañeras que tengo y con el mm, entrenador que tengo y todo lo que tengo, porque una comprensión absoluta, el club también. Pero es que me acuerdo de 2 días, 3 fue el sábado y nosotros jugábamos el miércoles. Y Carlos me vino, me cogió al lado y él con toda su buena intención del mundo, porque de verdad, él así, Mariona, tranquila, o sea, no pasa nada, vamos a intentar sacarlo, sí, porque yo sí que no coincidía no estar jugando Euroliga, no lo mm, coincidía. Que te hubieras ajustado y que no es un mundo y que, o sea, la parte sí, racional lo sé, pero en ese momento para mí era un mundo. Por todo lo que yo tenía, para mí suponía algo que no estaba dispuesta a... Y me vino Carlos, de verdad, que no pasa nada, estate tranquila, sí. mm, Sí, sí, sí. Pero él para tranquilizarme y para quitarme presión, en plan, si no estás, pues no estás, si no puedes jugar, pues claro, no juegues, no pasa absolutamente nada, de verdad. Y yo, pero ¿cómo no? ¿Sabes? Yo enfadadísima, el pobre, intentando, ya, ¿sabes? A mostrarme su apoyo, que estuviera mm, tranquila. Y yo, pero ¿cómo? De verdad, ahora nos reímos, pero en ese momento yo, mm, pero llorando, enfadadísima, de cómo es que ni se te ocurra, o sea, ¿cómo mm, no? Entonces, todo eso, a veces solo necesitamos un motivo para aferrarnos, mm, para seguir. Y en ese partido, yo en mi cabeza por mí y por mi padre, no concebía no sacarlo. O sea, era imposible que no jugáramos de Euroliga. Y creo que eso me movió, ¿no? O sea, mi cabeza estaba tan centrada en eso que no tuvo ni la oportunidad, ni le di la opción de pensar en cualquier otra cosa, ni sentir cualquier otra cosa. Y hasta que acabé, que luego cuando acabas y ya te das el momento de, mm, sí, soltar ahí, de mm, soltar todo lo que habías aguantado, y yo después de ese día, tuve, tú sabes de esto cuando estás en plan aguantando y tal, sí, luego cuando te dejas ir,
y hablaba con mi psicóloga, porque mi psicóloga me trataba también de decir que no pasa nada, Mariona, y si el partido va mal, no sé qué. Pero yo le dije: "No, yo esto lo aguanto, esto no voy a permitir ahora mismo, no". Te desasocias Ujú, totalmente, claro. dejas de sentir, y dije: "No, no, es que ahora soy muy consciente de que me estoy desasociando y que pero es que quiero hacerlo para sacar esto y luego ya Mm, voy a sentir", porque soy muy consciente de cuando te no sientes y lo pones a un lado, luego viene el doble. Y dije: "Luego voy a pagar el precio, me da igual". Y luego lo pagué. O sea, luego ya. estuvo 4 días o 5 donde no aguantaba con mi vida. Pero así fue. Y fue por él y sobre todo por mí también, Mm, por porque yo quería estar en Euroliga y quería seguir, jugando en Euroliga, el equipo también, o sea, por el equipo, por el club, por todo. mm. Y sí, Así fue y así, en el así, momento en el sí. que estamos grabando esto, a falta del play-in, Exacto. así sigue Aquí sigue siendo. siendo, Así sigue exacto. siendo por ahora, Ujú. a efectos totalmente prácticos. Mariona, creo que por Navidad compartiste unas columnas de estas que salen en El País de Emma Valla-Espinós, ¿no? Que decía, hay que tener una lista de motivos para aferrarnos a la vida, ¿no? Y precisamente conecta con esto que decías del buscar esas cosas que nos sujeten, que nos sostengan, bien sean cosas que hacemos nosotros, bien sean personas, bien sean nuestra interacción con esas personas. Yo sé que tú eres muy fan de la sobremesa, por ejemplo. Ujú, Y sí. no sé si sabía que el concepto a nivel nombre y a nivel mm, generación de ese espacio solo existe en Ujú. España, que es Sí, algo te que yo creo creo. que Sí, sí. nos debemos de valorar. O sea, no hay una traducción literal de la sobremesa, que fue algo que escuché hace un montón y desde entonces me doy el, me doy el permiso de contar esta anécdota, digo, para que la gente ya lo sepa y No, hagamos no. y lo digamos con orgullo, ¿no? Que a veces no lo decimos con la boca chica. Y Mariona, para mí mantener, que creo que ella, Emma, lo incluye en la lista, el tener una buena conversación, a mí me hace tener esperanza sobre el ser humano, me hace aferrarme a la vida con más fuerza. Y de verdad que escucharte y conversar contigo ha sido una experiencia en la que tenía altas expectativas, pero creo que nuestro plan ha casado bien, o espero que tú así lo hayas sentido, y simplemente no quería añadir palabras en vacío más allá que gracias, porque de verdad que me da un montón de alegría ver cómo una jugadora y como una persona se abre con tanta naturalidad sobre las experiencias que ha vivido, que creo que le puede ayudar a mucha gente. Y que a veces hablarlo pues también está bien para sentarlo y para seguir sosteniendo ese sufrimiento que vivimos. Así que te dejo el micrófono abierto para que concluyas este episodio 135 como te apetezca, reiterando de verdad el agradecimiento por este ratito que hemos echado. No, gracias a ti porque a mí me sale natural. Yo soy muy de si me o sea, de lo que tú me das, seguramente es lo que también yo te voy a dar, por parte de una base, pero si tú me das Ujú, esa tranquilidad, yo me siento mucho más cómoda y puedo, o sea, si yo he sido capaz de abrirme, yo no lo hago. O sea, hablo con naturalidad, pero lo que me extenga o no, es otra cosa. Y en ese caso me he ujú. sentido muy cómoda, muy fácil, y eso es gracias a ti. Gracias bueno, por pensar en mí y por darme esa posibilidad también de que me conozcan un poco más, que creo que a la persona, que creo que hay detrás del deportista, que al final, para mí, en mi opinión, es lo más importante. La persona que hay detrás, más allá del personaje. Y todo lo que eso, no sé, gracias por darme la posibilidad de darme a conocer un poco más y, por haberlo hecho extremadamente fácil. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.